Hola, hola, seguidors de Vic TV, benvinguts una vegada més al meu canal de YouTube. Gracias a todos los que me han felicitado, gracias a todos los que me habéis felicitado. Sois un amor i us estimo molt a tots. I res, avui us porto un programa una mica especial porque os voy a explicar 10 curiosidades de Finlandia. ¿Preparados? Vamos allá. En Finlandia existe el derecho público de libre tránsito en la naturaleza. ¿Qué significa esto? Esto significa que está permitido pasear libremente, acampar, lo que sea en la naturaleza sin tener que pedir permiso al propietario. Eso significa, por ejemplo, que si yo ahora encuentro unos troncos aquí y quiero hacerme una cabaña, pues esto está permitido. También está permitido si yo ahora quiero irme a vivir al bosque, pues también me dejan, no me dicen nada. Son unos amantes del café, pero no es que sean amantes, es que son unos locos. A Finlandia, la mitjana de kilos de café que pren una persona a l'any és de 12 quilos i la mitjana de tasses de café que es prenen al día es de 6 tasses. ¿Y eso por qué lo explico? Lo explico porque te encuentras café por todos sitios, encara que muchas veces el café es café filtrado, ese café que nosaltres li diem aigua xirla, pues sí, és així, però és veritat, beuen molt de café. Jo inclús a vegades a la universitat he visto clases en las que los profesores traen termos de café para los alumnos, o sea que es increíble. Esto no sé si es curiosidad, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es que desde mi punto de vista me chocó bastante porque no hi ha persianes, no existeixen els plats de dutxa i, en canvi, existeixen dos coses que a casa meva, per exemple, no estan. La primera es esta, que sirve para poner los platos una vez ya están limpios, así no hace falta tenerlos al lado de la pica. La otra es esta, que no tienen fusta para cortar las cosas, sino que ya un mismo cajón hace de fusta. La noche y el día, ¿qué pasa? Ahora mismo estamos en noviembre, diciembre. La noche es muy larga. La noche empieza a las 3:30, 4, ya empieza a anochecer, estáis viendo. Y bueno, luego es de noche hasta las 8 de la mañana, que por la mañana el sol sale a partir de las 8 i es veu un sol enorme, és xulíssim, perquè sabeu que aquí els astres, les estrelles, el sol, la luna se ve un poco más grande i és un espectáculo. I així com ara les nits són molt llargues, el que passa és que a l'estiu les nits són molt curtes i los días son muy largos. Hay días en verano que son las 11 de la noche y aún es de día. ¿Qué más? Los finlandesos son molt, però que molt vergonyosos. Gent, molt vergonyosos. Me pasa que a veces cuando vas por la calle es como que si yo voy por aquí y por aquí viene un finlandés, ¿qué hará él? A ver, normalmente lo que hacemos nosotros es así, ¿no? Pues él no, él ya intenta evitar el contacto visual, intenta evitar que nos vayamos a mirar o lo que sea. Yo a veces me he encontrado finlandeses amigos de aquí que solo por el simple hecho de no saludarme porque tienen vergüenza o el que sigui, no fan així. O te miran así, pero a los 3 segundos ya están haciendo así. Sí, no sé, apartan mucho la mirada y eso. Luego cuando los conoces son un amor de persona. Jo estic sorpresa perquè la primera impressió no és que tenen molta vergonya, però després són uns amors. Però bueno, potser això solo tendrían que trabajar un poco. El sistema educatiu sí, és una passada.
però jo us ho explicaré des del meu punt de vista perquè no us puc explicar algo que realment no he experimentat, és a dir, no us puc explicar com són les guarderies, com son las escuelas y tal, porque no he estado allí, no voy a explicar algo que no sé al 100%, pero sí que os voy a explicar desde mi punto de vista de la universidad. La universidad se centran mucho las asignaturas en hacer trabajos, menos exámenes, más trabajos y sobre todo trabajos en grupo. Ara, amb això que passa del coronavirus, les classes han estat semipresencials, he fet pràctiques al laboratori i he fet classes online i la veritat que no hi ha problema en fer-ho online perquè així com jo mateix vaig estar l'any passat fent classes online a Catalunya va ser una catàstrofe perquè no estem prou preparats, però aquí no passa res, estan molt ben preparats, el software és molt bo i poden portar perfectament classes virtuals. I la part guay de tot això es que los trabajos siempre son desde un punto de vista sostenible. ¿Para qué? Para tener ya proyectos creados para que luego se puedan implementar en el país. Por ejemplo, yo he hecho muchos trabajos teniendo en cuenta pues el factor del cambio climático, el medio ambiente y todo eso, y eso es lo que realmente me gusta. Bueno, ja sabeu, no? Finlàndia són uns obsessionats de les saunes. Hi ha saunes per tot arreu, per tot arreu. Jo trobo que si no sé quantes cases hi ha al món, no sé quantes cases hi ha a Finlàndia, però jo trobo que almenys a cada casa o a cada grup de casa hi ha una sauna. A part, te encuentras saunas en sitios que dices, ¿en serio aquí hay una sauna? Al lado de la Catedral Blanca está el Palacio del Primer Ministro, creo. Dentro hay una sauna donde a veces hacen reuniones allí. Después también en el Sky Wheel, que es la noria de Helsinki, también hay una cabina que es una sauna. Luego te encuentras saunas al lado de los lagos, de ir a la sauna primero y luego meterse en el lago. Así que si tengo la oportunidad os lo grabaré y os lo subiré también. En Finlandia no existe el género femenino y masculino y esto es lo que más me gusta porque ellos tienen, a ver, yo, tú y él o ella, yo, tú, él o ella, ells tenen mina, sina, gen. Gen es tanto hombre como mujer. Todos son gen. No, arribem a la parte de los salarios, que es lo que nos gusta todo. Siempre se ha dicho que Finlandia es un sitio donde la gente cobra mucho dinero. I a veure, jo la primera vegada que vaig arribar aquí vaig veure, hosti, les cases són molt boniques, la gent té cochazos, la gente tiene coches de última gama, todos van bien vestidos, el nivel de vida es alto y yo pensando, pues bueno, aquí el salario debe de ser alto. Y sí, el salario es alto, es muy alto, pero lo que pasa es que tienen que pagar muchos impuestos y al final, pues bueno, el salario viene siendo, si va restando, el salario viene siendo el mismo o muy parecido al que tenemos nosotros. Lo que pasa es que ellos reciben muchas más ayudas i, per exemple, pel que fa a l'educació, reben moltes ajudes. La universitat és gratis, des de petits i els nens tenen moltes ajudes. Amb la casa també. Vull dir que el salari és específic per a cada tipus de persona, depenent del que té aquella persona, ¿no? Si tiene estudios, pues tendrá un salario. Si no tiene estudios, tendrá otro. Y bueno, van jugando así. Y sí, los salarios son un poco más altos, pero tienen que pagar más impuestos y a la larga, pues bueno, se ajusta mucho a nosotros, pero lo que pasa es eso, que ellos tienen muchas más ayudas y por eso a lo mejor se pueden permitir tener estos coches móviles. Y la última, la música. ¿Qué escuchamos finalmente? Pues os sorprenderá porque ¿os acordáis que antes os dije que eran muy vergonzosos? Pues mira, la música escuchan heavy metal, rock, techno y bueno, toda la música más potente, que es buena música además, es decir, yo no me quejo. Pero sí, ahí donde los ves tan vergonzosos y
Sí, les gusta la música. Fins aquí les 10 curiosidades de Finlandia, espero que os haya gustado. Si os ha gustado podría hacer una segunda parte o algún día también os podría enseñar mucho más los laboratorios. En fin, lo que queráis saber de Finlandia m'ho deixeu als comentaris, jo us desitjo sempre i res, un besito a tothom i que acabeu de passar una bona setmana. Adeu, adeu, adeu!